Dios no provee para mis caprichos ni para mis gustos. Dios provee para su obra en mí. Y si provee para su obra en mí, a mí no me mira solo. A mí me ve con esa señora que está ahí. ¿Sí me hago entender? Si provee para mí un propósito, ¿y propósito qué es? El uso de los dones. ¿El uso de los dones qué es? Un oficio, un trabajo. En este caso yo soy el que enseño, yo soy el pastor. Ese es mi oficio. Pero detrás mío está, con ella somos una sola ¿qué? Carne, porque la Biblia dice la palabra ejad. Recuerda que el Señor tu Dios uno es. Es una unidad compuesta. Este matrimonio está compuesto de 2 personas. O sea que si a mí me lleva un oficio, échale ganas que a usted también. Si a usted le lleva un oficio, dígale a él, échale ganas que a usted también. ¿A usted le lleva un oficio, señor? Mi doña, échale ganas. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito. Mis hermanos, nadie es feliz sin cumplir el propósito con el cual nació. No hay propósitos grandes o pequeños, hay propósitos divinos. Punto. ¿Quién lo pinta de grande o de pequeño? Yo. Digo, hermanos, para que el pastor esté aquí, predicando, ayer alguien tuvo que venir a limpiar las sillas. ¿Sí me hago entender? No, que es más importante la predicación, error fatal. Porque a todos puso Dios en el cuerpo, en la iglesia, y todos tienen un propósito para edificarnos los unos a los otros. Una persona infeliz es aquel que no cumple el propósito de Dios con el cual nació. Puede distraerse en la sexualidad, comprando, facebookeando, cantando, distraerse en cualquiera de los alucinógenos, discúlpeme el término, que nos puede ofrecer la vida. Alucinógeno lo digo en el sentido de que nos entretiene por un ratico, pero cuando usted llega y se ve cara a cara con las necesidades de su alma, dice, yo he perdido el tiempo, hago, y no he hecho lo que Dios preparó para que yo hiciera. En este caso, el pastor llega a tener felicidad plena, gozo pleno, cumpliendo su papel de pastor, punto. Yo quisiera ser el superpianista, no me mandaron a eso. Yo quisiera ser cantante, no me mandaron a eso. No hermano, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Un cristiano inmaduro dice, Señor, permíteme que yo vaya a predicar a Dubái, en una playa de esas que allá también hay almas que necesitan convertirse. Súpleme todo para el viaje. Y nuestro campo, ¿a quién le gustaría predicar a Dubái? Con todos los gastos pagos. Pero de pronto es ahí, usted es el carnicero, usted es el zapatero, usted aquí es donde usted puede edificar al hermano y eso es lo que nos corresponde hacer. Por ejemplo, si usted es hombre, su primer campo es ahí con esa señora, con esa esposa, con esos hijos, con esos jóvenes. ¿Sí me hago entender? Y de ahí vamos creciendo, porque el que es fiel en lo poco, más oficio le van a dar, en lo mucho lo pondrán. Porque el que tiene una hacienda pequeña de 3 gallinas con 3 granos de maíz, acabó la labor, pero el que tiene 100 vacas, se vuelve viejito cortando pasto. O sea que entre más fidelidad tenemos, más nos confían responsabilidad. Y nos dimos cuenta en este estudio que llevamos, de que los dones necesitan ser operados en el amor. ¿Alguien se acuerda que hace 15 días hablamos de la clase de amor, que es el nomos? Un amor que es sumisión perfecta. ¿Se acuerdan ustedes que Dios tocó el corazón 3 veces de Pedro? Le dijo, Pedro, ¿hijo de quién? ¿Se acuerdan? De Jonás. ¿Me amas? ¿Sí se acuerdan? Y él le dijo, tú sabes que te amo. Todo chévere. Y él le dijo, yo no quiero que me lo digas. Yo quiero ir más profundo en el corazón. Hay gente que dice, yo me congregaba, yo me congrego, tal cosa, yo le sirvo al Señor. Pero si tú estás para servir en el altar, tú vas a sacudir tu corazón hasta entrar en lo profundo de él y reescribir
el propósito. Deja de perder el tiempo porque te estás volviendo viejito y no estás cumpliendo el plan para el cual naciste. Dios va a sacudir, va a estremecer nuestro corazón hasta que cumplamos con un amor inalienable. Porque una cosa es un amor superficial. Yo te amo porque tú me amas. Hay gente que dice, yo amo tanto a Dios porque ha sido tan bueno y misericordioso conmigo. Y si no fuera así, ¿le sigues amando? Porque es que el amor es sin condiciones. El amor de mamá por allá en Isaías vemos que aunque padre y madre te dejaré, con todo yo te recogeré. ¿Por qué cree usted que aunque la madre se olvidara de lo que dio a luz? Es lo que dice Isaías, discúlpeme, se me cruzaron los textos. Yo no me olvidaré de ti. ¿Por qué cree que Dios coloca en un escalón más abajo del amor de madre? Porque es incondicional. Ese amor incondicional nos lleva a que nosotros sometamos esta vida a la voluntad de Dios. ¿Qué es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Que los dones y talentos que nosotros tenemos, colocarlos a los pies del Señor para cumplir su voluntad, para provecho de la obra de Dios. Y en un instante de misericordia, Dios permite que tengamos una enésima parte de su honra, porque Dios honra a los que le honran. Y la mejor forma de honrar se llama obediencia. Y esto es lo que se genera como un amor incondicional. Mis hermanos, cuando usted aprenda lo que es Dios, tú siempre serás primero. Eso es amor incondicional. Aún a la muerte puedes ir honrando a Dios y diciendo, Señor, hasta el último momento de mi vida, viviré para que esto que tú me has dado, tiempo, talentos, vida, intelecto, capacidades de leer escritura, sea para que tu obra avance. Ese es el todo del hombre. Después de esto, dijo Salomón, Dios, este es el final de todo el discurso. Teme a Dios, apártate del mal, porque después de todo esto ya no hay más nada por qué luchar. Es hacer la voluntad de Dios y a eso vinimos. Mis hermanos, cuando nacimos con una cita con la cruz para arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Cristo y creer. De ahí ya estamos matriculados en la eternidad. ¿Por qué cree usted que no nos hemos muerto? Porque hay una labor aún por hacer. Pablo decía, yo por mí fuera ya me hubiera ido con el Señor, pero prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Yo voy a seguir a hacer la voluntad de Dios. A ver si logro hacer más de lo que Dios ha propuesto hacer en mí. O sea, ya era salvo. Ya estaba inscrito en el libro de la vida. Ya había aceptado a Cristo. Pero ahora, ¿cuál es la tarea? Mientras mi Señor viene por mí, voy a hacer su voluntad. Ese es el todo del hombre. Y en hacer esa voluntad de Dios, Dios comienza a proveer paz, tranquilidad, libertad, asesoría del Espíritu Santo, compañía, porque tenemos un ayudador. Porque, mis hermanos, no hay paz para el que huye del propósito de Dios. ¿Qué es la palabra impiedad? Aquel que niega la fe. ¿Qué es la palabra piedad? Aquel que obedece la fe. La paz es la fuente de todo bien. ¿Dónde está eso, pastor? Job 22, 21, ¿qué dice? Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y de ella vendrá todo tu bien. ¿Cuál es la fuente de todo bien? La paz. ¿Y cuál es la fuente de la paz? La amistad con Dios. Yo puedo ser hijo de Dios, lleno de talentos, de ministerios y estar enemistado con Dios, en contra de la voluntad de Dios, en desobediencia al plan de Dios. Siendo hijo, ¿puedo estar en desobediencia al plan de Dios? ¿El hijo pródigo dejó de ser hijo? No, pero estaba en plena comunión con el Padre. Estaba apartado. Y las consecuencias de haberse apartado de la voluntad de Dios, ¿cuáles fueron? En lugar de tener plena comunión, el disfrute de la casa del Padre, estaba lidiando con los cerdos y con el menosprecio de los otros.
¿Tenía que haber pasado por eso? No, pero colocó sus talentos, su riqueza, a los pies de un Señor que no paga bien, a los pies del mundo. Pero si lo coloca a los pies del Maestro, Dios lo va a multiplicar. Y vimos que para obrar en los dones verdaderamente con provecho necesitamos hacerlo con un amor sin límite hacia las cosas de Dios, primero. Segundo, ¿se acuerdan que la vez pasada les hablé de un señor llamado Absalón? ¿Qué pasó con Absalón? Que era hermoso, ¿cierto? Y esto lo llevó, era hermoso y heredero del reino, y esto lo llevó en un momento a ser presuntuoso, a ser presumido, y que esa belleza lo enredó. ¿Se acuerdan cómo murió? Murió enredado y suspendido entre el cielo y la tierra. Son esos cristianos que quedan así, no se van al mundo, que dicen, no, yo me guardo para el Señor, pero no sirven en la iglesia y no se colocan firmes. Y entonces se les pasa el tiempo, nos volvemos ya pelones aquí, canosos. La obra de Dios va a seguir sin nosotros porque Dios no repara en el corazón humano. Sí me hago entender, porque la Biblia dice, Dios no tiene por inocente a sus santos, hablando de los sacerdotes. Porque al que más le da, más le demanda juicio, equidad, disciplina. Entonces, él quedó suspendido. ¿Tenía dones y talentos y capacidades y posibilidades en Dios? Sí, muchas y más que las otras personas. Pero la desobediencia lo llevó a que lo que debía ser de bendición se le convirtió en maldición. ¿Cuántos con talentos y dones y están huyendo de la presencia de Dios? ¿Cuántos Jonases con ministerios están huyendo de la presencia de Dios y terminan siendo almorzados por un gran ¿qué? Por un gran pez? ¿Se lo podía haber evitado? Sí. Créame que cuando yo ando en desobediencia, los dones no van a operar de la mejor manera y todo se va a volver caótico. ¿Usted cree que Jonás llega 3 días después y le cuenta a la esposa que se volvió a tragar un pez? ¿Ella le iba a creer? ¿Usted me creería? No. ¿Por qué? Porque cuando yo no opero los dones y talentos en el lugar, en el tiempo, bajo la dirección que Dios ha fijado, todo se vuelve caótico. Y aunque yo quiera agañar y hacer las cosas bien, estoy colocándolo sobre un cimiento de desobediencia. Pero cuando yo comienzo a decir, bueno, voy a ordenar mi vida, lo maravilloso de Dios es lo que dice Lamentaciones 3. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero 2 versículos antes dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Si Dios me cobrara mis torpezas, córtenle la cabeza. ¿Me hago entender? Pero nuevas son cada mañana su misericordia. O sea que hoy puedes comenzar a hacer las cosas en la obediencia al plan de Dios. Eso va a traer paz. Y Job 22:21 dice que la paz es la fuente de todo bien. Cuando yo me alineo a la voluntad de Dios, mi alma se llena de paz. Cuando yo tengo paz, las cosas van a comenzar a darse. Cuando yo no tengo paz, las cosas no se dan. Le echo la culpa al patrón, al gobierno, al sistema, al dólar, a la guerra no sé dónde, al clima, a las montañas, porque uno se puede quejar de lo que sea. Hoy no vendí porque llovió mucho. Voy a que las nubes le iban a comprar a usted. Dios hace que las cosas operen para bien cuando yo estoy en paz con Él. Para yo no tener esos enredos, ni estar en contravía de la voluntad de Dios, yo necesito cómo debo operar los talentos que Dios me dio. Vamos a 1 Corintios 13:1. Dice, primero que eso, vamos a leer el versículo anterior a este. 1 Corintios 12:31. Dice, procuren pues los dones mejores. O sea, yo tengo talentos, voy a procurarlos.
los que no me han sido revelados. Dice, mas yo le muestro un camino más excelente. Se lo está diciendo a los corintios. ¿Por qué cree usted que le está diciendo a los corintios dos cosas? Procuren tener dones, porque ellos estaban fascinados con los dones. Mire usted, hermanos, el capítulo 13, que se llama el Cántico del Amor, el himno del amor, está enmarcado entre el capítulo, el 14 y el 11 y el 12. ¿Y por qué lo enmarca ahí? Por ejemplo, en el capítulo 14 está hablando de hablar en lenguas. Por ejemplo, en el 14:34 dice, vuestras mujeres callen en la congregación. Dice en capítulo 14:34. Y ahí dice a los corintios. ¿A quién le dice? A los corintios. Ustedes, las mujeres de los corintios, callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Por qué cree usted que se lo estaba diciendo a los corintios? Porque en los corintios, cuando yo hago el estudio, veo que en los corintios hay varios grupos. Estaban los de Cefas, que eran los legalistas. Mire cuántas facciones había en la iglesia. Estaban los de Cloé. Pablo dice, fui informado por los de Cloé que entre ustedes hay algo que se hace que ni siquiera los gentiles lo hacen. Algunos había casado con la madrastra. O sea que los de Cloé eran los comunicadores. Eran esos hermanos de la iglesia que usted le dice, le voy a contar esto, pero no se lo cuenta nadie. Pero usted lo hace con la intención de que todo el mundo sepa. ¿Sí me van a entender? Estaban los de Cloé. Estaban los de Cefas, que eran los legalistas. Los que querían volver la iglesia de Corintio a los rudimentos de los hebreos. Y ni dónde estaba Corintio. Usted que es profesor de sociales. Esto es una isla pequeñita que se llama un istmo. Aquí había una parte de Grecia que estaba al lado de Italia y había un mar así, y aquí estaba la otra parte de Grecia que está junto a Turquía. Ese istmo era como un puente donde saltaban el charco así, o sea, había un mar pequeño que pasaba de esa isla a la otra. A ese lado quedaban Medio Oriente y a este lado quedaban los griegos. Y los griegos les enseñaron a los hermanos de Corintios a ser intelectuales. Y los hebreos que estaban aquí a este lado de la derecha les iban a volverse a la ley de Moisés. Y entonces ellos estaban fascinados con los dones. Una parte de ellos estaba fascinada con los dones y los otros estaban fascinados que querían volver a quemar sacrificios. Y Pablo le tocó llegar a colocar juicio porque las hermanas hablaban mucho. Entonces cuando las hermanas le hablan mucho, les tenía que decir lo que le dijo un rey a un presidente conocido: ¿por qué no te callas? Eso fue lo que quiso decirle, porque hay gente que dice la mujer no puede hablar en la iglesia. Hermano, el contexto lo está diciendo el apóstol Pablo, porque es que mi señora, para poner una cinta acá, no se ve. ¿Sí me hago entender? En ese contexto habían unos legalistas, unos que eran los que informaban. A Pablo lo tenían por liberal. ¿Por qué a Pablo lo tenían por liberal? Porque Pablo era el que defendía la doctrina de la gracia. Ya apartado de sacrificios, podemos ser salvos. Y más allá de eso estaban los diáconos, que eran los teólogos de la iglesia, los estudiosos del texto desde la manera exegética. Todo esto estaba ahí. Y entonces los que informaban, mira, a ver si usted se reclinaba para el lado de aquí y lo acusaban con los ancianos. Y los ancianos le llamaban a Pablo, le escribían a Pablo: ¿qué hacemos con el hermano bonachón de la iglesia que está colocando bermudas? O la hermana aquella. Pablo llega y comienza a colocar en orden las cosas para los corintios. Digo, hermano, cada iglesia tiene una identidad. Si nosotros estuviéramos en Chocó, ¿usted cómo cree que serían nuestras alabanzas? Usted ya está en la costa, en convenciones y eso. ¿Cómo son las alabanzas en la costa? En la costa usted llega y los hermanitos acá sacan la caja de alegre, el acordeón, y anda, hombre, y gloria a Dios, aleluya, y salta, y uno dice: wow, ¿esto qué pasó aquí? ¿Qué cosa es?
Y para ellos eso es normal y para ellos nosotros somos como muy, como dicen ellos, muy tiesos. Y ellos, aleluya, y el culto se extiende hasta la 1 de la mañana y para ellos es normal. Y sudados y séquense y normal. ¿Por qué? Porque es la idiosincrasia de ellos. Pero entonces van a decir, el pastor es apagado. ¿Quién está mal, ellos o yo? Cuando usted lee el libro Evangelismo con Fuego de Red Bockham, él dice que él era presbiteriano de Estados Unidos y dice que cuando comenzaban a cantar las tribus de África saltaban hasta 1 metro alabando y glorificando a Dios y que él quedó aterrado. Entonces toca cogerlos y amarrarlos. No, hermanos, no tienen resortes en los pies, porque vienen de idiosincrasia. Pablo no podía uniformar a los corintios. Entonces les comienza a decir cositas para acercarlos a que hubiera una norma como deberían ellos de manejar los talentos en la iglesia. Porque, mi hermano, si nosotros todos fuéramos iguales, sería fácil. Pero como somos tan diversos, por ejemplo, en el capítulo 11 del libro de 1 Corintios, verso 5, dice, toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado. ¿Por qué cree usted que ese texto está ahí? Que Pablo le dice, hermanitas, déjense crecer el pelo. Y ahí, de los corintios, cruzando un poquitico el océano, el mar Mediterráneo, habían unas hermanitas que no les salían pelo y que tienen el pelito pegado, que eran descendientes de la tribu de Cus, que Moisés se casó con una de ellas. Las africanas no les crece el pelo. Y cruzaban y llegaban a Corintios. Entonces la hermana no podía estar en la iglesia. Mi hermano, ¿sabe usted por qué Pablo le dice a las mujeres de Corintios, déjese crecer el cabello? Porque en uno de los montes de Corintios estaba el templo de la diosa Afrodita. Y habían 2000 sacerdotisas que bajaban en las noches a prostituirse con los mercaderes para sostener el templo. ¿Y sabe cuál era el distintivo de las sacerdotisas de Afrodita? Que se cortaban el pelo. Entonces Pablo, en ese contexto, le dice, hermanitas, usted utilice velo, usted por qué, para que no le falten el respeto. Ese era el sentido del texto. ¿Me hago entender? Ese es el sentido del texto. ¿Por qué? Porque la gente está diciendo, yo tengo don de ciencia, la hermana que tiene las mechitas cortas está en pecado. ¿Ese es el sentido del don de ciencia? Porque si Dios me revela el pecado de mi hermano, la Biblia dice cuál es el contexto. Vaya usted con corazón ¿qué? Afable y restaurarle. Porque mi hermano, no hay nada más peligroso que un ministro impudente y en rebelión con el propósito de Dios. Hay ministros que Dios les usa y les muestra cosas, pero en un momento dado llegan y la sueltan así, ¡boom!, y destruyeron un hogar. Destruyeron al hermano, a la persona. Dios se mostró si tiene el don. Porque la Biblia dice por allá en capítulo 11 del libro de Romanos, verso 29, irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Lo puedo utilizar mal? Sí. Entonces Pablo le dice esto, Miguel. Ayúdeme, 1 Corintios 12:31. Mire este texto. Anhele los dones, todos, y le dice a los corintios, en ese contexto, porque ellos decían, yo quiero hablar lenguas, yo quiero don de ciencia, yo quiero salir al ministerio, yo quiero esto, pero entre más dones tenían, más pleitos se levantaban, porque los de Apolo eran ¿qué? Los teólogos, los de Cleofas eran los que informaban, les nombré a alguien, los de Cefas eran los legalistas y todo el mundo con esa cantidad de dones. Acuérdense ustedes que los dones son como herramientas. Imaginen cuál es la herramienta del soldado. Y si usted me cae mal y está en la iglesia, la herramienta mía del soldado, tum, 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 tum. ¿Sí me hago entender?
en lugar de hacernos bien, nos estamos haciendo mal. Entonces él le dice, anhelen todos los dones porque ellos estaban fascinados con los dones. Pero él le dice, mas yo les muestro un camino más excelente. Por favor, Chequina, muéstrame este mismo en una versión en la NTV, Nueva Traducción Viviente. El que escribió la Nueva Traducción Viviente está vivo todavía, este estudiante de la Biblia. Dice, por lo tanto ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Listo. En esta que es la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, busquen tener los dones que ustedes consideren mejor. Consideren. O sea, Dios dice, si usted quiere aprender a tocar piano, esfuércese, pida en oración el talento, esfuércese en ensayar. Si usted lo considera, ande en eso y Dios bendecirá. Pero, dice aquí, pero ahora déjenme mostrarles, ayúdenme. Una manera de vida. Porque era que unos estaban viviendo de la solo teología, otros estaban viviendo del legalismo, otros estaban viviendo solamente del uso de los dones y la iglesia se vuelve un circo. Discúlpeme el término. Porque es más importante que yo sea a que yo haga. Que yo sea un hijo de Dios a que haga mucho por Dios. Dios no necesita a nosotros, Dios requiere hijos con obediencia. Pero él dice, les voy a mostrar una manera de vida que supera a todo lo que ustedes, corintios, están peleando. Quieren hacer, ejercitarse. Aquí como dice en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Pero yo quiero mostrarles una manera de vida que es mucho mejor. Mi hermano, lo mejor, lo excelente es mejor que lo bueno. Hay cosas que son buenas. Pero hay cosas que son excelentes en la obediencia a Dios. Ellos estaban peleando y divididos, peleando y buscando dones para el ejercicio de los dones. Pero Pablo dice, no importa cuántos dones tengan, si no aprenden a vivir en la sintonía del Espíritu Santo, que es una vida con propósito. ¿Para qué nací? Tengo estos dones. Si yo tengo los dones, yo sé cuál es mi propósito. Y ese propósito me va a llevar a la plena voluntad de Dios. Hermano, ¿quién cree usted que de pronto tiene la capacidad de cumplir mejor la voluntad de Dios en el cántico? ¿La pastora o mi persona? Yo canto como la chimotrufia y eso es una realidad. Entonces, si yo persigo eso, lo saco a ustedes corriendo. Pero si ella no lo hace, está fuera de la voluntad de Dios. Hermano, mire, ustedes ya se matricularon en esta iglesia. Esta iglesia restaura familias y tarde que temprano termina ministrando a otros. Una cara de pastores que tienen toda esta gente acá. No los estoy amenazando, es el propósito de Dios en cada uno de ustedes si no estuvieran en otro lugar. Bueno. Pablo dice, más allá del uso de los dones, hay que aprender a vivir. Aprenda a desarrollar el propósito, aprenda a perseguir la voluntad de Dios. Apartado de eso, no te vistas que no vas a tener ganancia y vas a pasar los años en balde, como dice el profeta Ezequiel. Hay quienes comen el pan y beben el agua para entretener la vida. Voy adelante. 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si yo tuviese profecías y entendiese todos los misterios, como los corintios, él estaba citando la calidad de personas que habían allí, a los corintios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Mi hermano, hasta ahí todo suena
lo llaman el cántico del amor, el himno del amor. Todos dicen, no, pues aquí en la iglesia lo que hay que vivir es de amor. Yo voy y le digo a mi esposa cuando llega a mediodía, y ella llega de su trabajo a mediodía, y le cae a la cuchara y al comedor y al cubiertos, yo le digo, yo te amo mucho. O si yo llego de trabajar, yo trabajo aquí en un material, cansado, con la lengua afuera, para que me den un vasito de agua, ella llega, ¡mua! Yo te amo mucho. ¿Cómo puedo responder yo a eso? ¿Ella qué necesita? ¿Que yo haga mercado o que simplemente la ame? Pero la Biblia dice que es con el amor, mujer, ¿usted en qué anda? Porque es que hay un amor romántico. Cuando uno está de novio, le lleva flores y ella, ay, es que este príncipe, él me ama. Le lleva una hamburguesota así para que le salgan llantas y nadie la vea. Ay, pastor, usted viera, es como me ama. Hermano, una cosa es comprar chitos y pepitos y papas fritas y otra cosa es meterse a pagar arriendo, pagar los servicios, para comprar pañales. Hay un amor romántico, lo que quiero decir. Pero el amor es una construcción. Yo decido amar a Dios negándome a mí mismo y decirle, aquí están mis talentos. No es que yo amo a Dios porque Él me rescató en Cristo. ¿Qué has hecho con ese amor que Dios te derramó en ti? ¿Qué has hecho? No estás respondiendo al amor, o sea, no conoces de amor. Voy más a la carga porque hasta aquí suena poético y déjeme decir que Pablo no era poético. Era de todo menos poético. En el 4 dice, el amor es sufrido. Voy a ver el reloj porque me preocupa que está parado este. El amor es sufrido. Cuando uno ve que dice, voy a leer todo el versículo 4, y ahí vamos a terminar. El amor es sufrido, ayúdenme, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Mire, cuando la Biblia dice el amor es sufrido, esa palabra sufrido en esta versión, uno cree que es una persona que dice, ay, yo cómo sufro con esos hijos. O yo cómo sufro con el gobierno, o yo cómo sufro en las cosas, digamos, mi hermano, va mucho más allá. No sé si tenemos otra versión chequina, en la Nueva Traducción Viviente, cuando dice el amor es sufrido. No, antes de eso, por favor. Bueno, vamos a ver aquí qué dice. El amor es paciente. En la Reina Valera, ¿cómo dice? ¿Esta cuál es? La Nueva Traducción Viviente. ¿Esta cuál es? La palabra de Dios para todos dice, el amor es paciente y bondadoso. ¿Y en esta qué dice? ¿Tener amor? O sea que sufrido es el ¿qué? Bondadoso. Carita feliz para la pastora. Sufrido es aquí en esta. Yo te amo mucho con un amor sufrido, pero cada vez que me habla me pongo así. ¿He sufrido, mi amor? ¿Su esposo sufre por usted? O sea, ¿es bondadoso? ¿Sabe soportar? Mire, hermanos, ¿qué pasa aquí? Mire la palabra que se traduce aquí como sufrido en la Reina Valera. Mire, ¿cuál es, Chequina? Es la macrotumía. ¿Qué es macrotumía? Que es la palabra que se traduce como sufrido o como bondadoso o como saber qué. Soportar. El amor es el que sabe soportar. ¿Soportar a quién? ¿Y por qué se lo dice a los corintios? Porque decía que las mujeres tenían que tener el cabello largo, decía que tenían que estudiar teología, decía que el que no hablaba en lenguas no era salvo, decía un montón de cosas. Ojo, hay dos clases de doctrinas en una iglesia. Una cosa es la doctrina bíblica sistemática, que es ¿cuáles son los temas doctrinales? Jesucristo, la salvación, el infierno, el Padre, el Hijo, la iglesia, la venida de Cristo. Todo esto se llama doctrina bíblica. Y otra cosa es la doctrina dogmática. Que los hermanos que mascan chicle en la iglesia se van para el infierno, dicen algunos. Sí, nosotros nos levantamos de pronto en una iglesia, ¿cierto? La hermana que se pinta la uña pequeñita de negro. Alguna cosa, eso se llama la doctrina dogmática, que es
usos y costumbres de las congregaciones. ¿Listo? Otra cosa es la doctrina bíblica. ¿Sí me hago entender? Hay una diferencia entre la doctrina dogmática y otra cosa de la doctrina bíblica. Ellos están en ese pleito de la doctrina dogmática. Seguro. Y mire, hermanos, él dice que he sufrido. Viene de dos palabras que significa pasión larga. Es más, ¿cómo se traduce al español? Paciencia divina. Macus largo, paciencia divina. El amor es sufrido, pero una paciencia que Dios tiene para con nosotros, que nosotros, si yo amo realmente, tengo que comenzar a moverme en los dones con una paciencia divina. Evangelizar a alguien que se burla del evangelio se necesita una paciencia divina. Mis hermanos, dice aquí, propiamente una pasión prolongada que espera suficiente antes de expresar el enojo. O sea, cuando el amor es sufrido, yo tengo la herramienta para que este hermano malote de la iglesia sea edificado. Yo soy el maestro y él es la persona edificada. Y cada vez que me le acerco, él coge sus talentos y me comienza a atacar. Humanamente, ¿yo qué digo? Que se vaya, en el infierno hay más cupo para más gente. ¿Sí me hago entender? Pero como el amor es sufrido, la Biblia dice, y es que póngale la otra. ¿Está seguro, Señor? Es sufrido. O sea, la operación de los dones tiene que ser en amor, pero no un amor romántico, es un amor que tiene una espera divina, una paciencia divina. Voy más adelante. El amor es sufrido. Seguimos. Es benigno. Esta palabra aparece solamente en esta parte de la Biblia, la original, aquí. Mire, esta palabra no la vaya a buscar en el diccionario Kittel, porque tiene 23 páginas. ¡Wow! Mire lo que dice el amor es sufrido. No sé si la tenemos, Chequina. El amor es benigno. Usted que toma notas, hermana Belkis, es la G5441 del diccionario Strong. Herstur. Esta es la misma palabra en griego la J es una H. Cherestru es la misma palabra de la misma raíz de Cristo. Cristo, la palabra Cristo, ¿qué es? Ungido. ¿Cómo era el nombre del Salvador? Jesús. El título de él, ¿cuál era? Los judíos esperaban ¿a quién? Al ungido. Por eso decían, tú eres el Cristo, tú eres el ungido. ¿Y cómo llamaban el ungido? Jesús. ¿Sí me van a entender? Esta palabra, gestreu, significa benigno, mostrarse a uno mismo útil, es decir, actuar benevolentemente. Ungido viene de estar habilitado para algo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Cristo fue ungido, dice mujer, porque todavía no ha llegado a mi hora? Estaba siendo habilitado para el sacrificio en la cruz. A los reyes, para poder ejercer, ¿qué hacían? Venía el sacerdote, tomaba el cuerno de aceite, ¿qué? Lo ungía, que le decía, estás habilitado para cumplir esto. Eso se ve en Primera de Samuel, cuando ungen al rey Saúl y le dicen, Dios está contigo, te han ungido como rey, lo habilitaron para que haga un oficio y Dios te va a respaldar solamente en este oficio, en este lugar, en este tiempo. No cuando tú quieras y donde tú quieras, sino donde Dios determine. ¿Sí me va a entender? Que es benigno, que yo estoy ungido para hacer las cosas bien que Dios me mandó a hacer a mí en un lugar específico. Cosas buenas no son lo que yo creo que es bueno. Mire, hermano, la Biblia dice, al que es débil en la fe, hay que sostenerlo. Y al que es ocioso, hay que exhortarlo. Si yo cojo el ocioso y lo sostengo, el que no quiere trabajar, el que es ocioso en la iglesia y lo sostengo, ¿no sería que se vuelve más ocioso? Sí, pero mi hijo, sí, pero es el hermano consentido de la iglesia. Yo creo que es bueno. ¿Cuántos de ustedes son capaces de echar al hijo de la casa así por deporte? Ninguno. ¿Por qué? Porque yo creo que es lo bueno a mi parecer. Pero Dios, en su sabiduría, sabe qué es lo mejor. Esto, lo benigno, significa
¿Qué es lo bueno para la obra de Dios? No para lo que yo quiera. O sea que tengo que tener un amor más sublime del sentimental y decir, bueno, lo que Dios quiere en la iglesia es esto, en mi hogar es esto. Y termino con esto. El amor no es jactancioso. Esto no tiene envidia. Voy al jactancioso, por favor, que voy a utilizar ahorita. El amor no es jactancioso. Diga esto. Esta palabra jactancioso, esta sí me dejó descrestado, man. Dice, esa persona que es presumido, busque en el diccionario Quito y verá que es terrible. Es presumido, o sea que yo quiero tener un mover de los dones en un amor verdadero, no tengo que ser ¿qué? Presumido, no tengo que ser ¿qué? Hablador. ¿Usted cree que yo con los dones puedo ser exagerado? Dios me utilizó para yo le ministré el corazoncito al hermano y el hermano tuvo paz. Y yo voy hecho el cuento por allá en Tangamandapio y digo, no, eso cuando yo le puse la mano salieron 5,000 demonios y legiones y se abrió el cielo y le dijo, tú eres mi hijo amado. ¿Ustedes han visto esos casos? Gente jactanciosa, ¿sí? Y está utilizando bien el don. Aún Dios utilizándonos aquí en el ministerio de la palabra. Yo puedo llegar a ser jactancioso, hablador, exagerado, y el que sigue, ahí te hablan. ¿Puedo llegar yo a ser de pronto el ministro y ser hiriente con las palabras? Y yo creo que en esto tenemos que crecer todos porque si no nos volvemos jactanciosos. Y dice, es turbulento. ¿Conocen ustedes a persona turbulenta? Que Dios le usa pero tiene que hacer escaramuza de todo. Y criticón. Mi hermano, una cosa es la revelación de parte de Dios, otra cosa es que el vecino del amigo de un hermano me dijo que usted andaba por allá en la placera mal ubicado, y yo digo, Dios me dijo, epa, crítica, eso no es revelación de parte de Dios. Es más, Dios no ve lo que ve el hombre. Nosotros, hermanos, hemos pasado momentos en que de pronto la hermana, la falda es muy arriba, y uno sabe que la hermana no tiene. En cambio, el otro hermano llega y le dice, no, es que la hermana anda de mostrona en la iglesia y toca expulsarla, Espérate. ¿No sabe usted de pronto si la hermana está pasando un momento difícil? Nos volvemos criticones. Buscar cambiar a los demás. Dice esa palabra jactancioso. Entrometido, ofensivo, busca adoración y es superficial. Mire, hermano, volvamos al texto y termino. El amor es sufrido, es bueno, o sea, está ungido para hacer cosas de parte de Dios. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. O sea, el amor no hace esas cosas por jactancia, no se vuelve puras palabrerías, porque cuando hacemos eso ya no importa qué dones tenga. Los corintios y están diciendo, mire, Pablo, ¿por qué cree usted que Pablo trae esto a relieve a los corintios? ¿Por qué no lo trae a los efesios o a Timoteo? Porque ellos eran todo esto. Ayúdenme, chiquina, al texto. Al texto no, a la imagen, al término. Ellos eran jactanciosos, peleones, superficiales, chismosos, criticones, buscaban cambiar a los demás, se dividieron. ¿Y qué fue lo que dividió en esencia a los corintios? Que era gente que tenía muchos dones. Y en lugar de serle de bendición, se le convirtió en maldición, dividieron la cama. ¿Por qué? Porque ella creía en el don de ciencia y él creía que no, y que él creía doctrinas diferentes y todo se volvió un tormento. Vivieron una iglesia de mucho éxtasis, pero cuando fueron cernidos no se amaban. ¿Por qué? Porque se amaban sentimentalmente, pero no en un amor genuino de parte de Dios. Iglesia, uno crece cuando comienza a operar en esta clase de amor, benigno, sin jactancia, con propósito, con voluntad. Si usted está haciendo las cosas a su manera, devuélvase del camino, Jonás, no vaya a ser que termines en el estómago de un pez. Devuélvase y comience a hacer las cosas despacio, en el propósito de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Incline su rostro. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Cristo, te suplicamos que nos ayudes
Porque muchos de nosotros hemos tenido ese modelo de los corintios, llenos de dones, de capacidades, de fuerzas, y nos ha servido de división. Muchos hemos sido jactanciosos. Muchos nos ha faltado ser ungidos, habilitados y reconocer, Señor, que esa benignidad es para tu obra. Señor, perdónanos porque hemos estado perdiendo el tiempo. Hemos sido como Pedro, escuchando a la distancia, mi Dios. Señor, no hemos estado dispuestos a hacer aquello para lo cual fuimos hechos en Cristo Jesús. Perdónanos, y como dice el libro de Jeremías, en Lamentaciones, Señor, como dice el profeta Jeremías en Lamentaciones, que tu misericordia nueva cada mañana me dé una nueva oportunidad, Dios. Señor, mira el corazón de mis hermanos. Permite esos nuevos comienzos a colocar sus capacidades a los pies del Maestro. En ningún otro, Señor, hay salvación, ni hay paz, ni tranquilidad, ni plena libertad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Dios me les bendiga, iglesia. Nos vemos el miércoles en el estudio bíblico, el viernes en el devocional de oración y el otro domingo acá. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, el principio de la Biblia es este: cada uno dé conforme haya propuesto en su corazón. Lo puede hacer allá en ese baulito. Dios me les bendiga.